Saludos chicos, esperemos que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a tratar de hablar de los aspectos más generales del tema de fármacos hipohiperglucemiantes o como ustedes lo conocen, el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. Cabe señalar que solamente se hace con fines didácticos y es un vídeo que va expresamente dirigido a estudiantes de la carrera de medicina y la farmacología terapéutica y para estudiantes de la carrera de farmacia, su farmacología 2. Hablaremos o nos centraremos en el manejo farmacológico de la diabetes mellitus, que obviamente serían los fármacos hipoglucemiantes. Los objetivos que tenemos con este tema son identificar los diferentes agentes farmacológicos que se emplean en el tratamiento de la diabetes mellitus, con fundamento en sus mecanismos de acción y las propiedades farmacocinéticas que estos poseen. De igual manera, vamos a explicar qué efectos se pueden producir por la administración de la insulina. Para empezar a hablar del tema y que podamos tener una idea general de lo que estamos hablando, lo primero que hay que conocer es la estructura fundamental, que es donde se produce esta hormona, que sería el páncreas. El páncreas, ustedes recordarán que es un órgano que constituye la glándula exócrina más grande, tanto endocrina como exocrina más grande que nosotros tenemos en el cuerpo. Y esta se encuentra en la región abdominal, tiene porciones que son intraperitoneales y porciones que son retroperitoneales. Esta estructura que ustedes ven acá tiene una cabeza, la cual contiene un gancho o un proceso uncinar, como ustedes recordarán de su anatomía, un cuerpo y una porción que es la cola. De manera estructural, así como la podemos ver ahí, no podemos visualizar su función endocrina, ya que la función endocrina del páncreas está representada por un conjunto de células que se disponen, como estas que ustedes ven acá, a formas de isletas o islotes. Y en esas células es donde se van a producir las diferentes sustancias que tienen función endocrina a nivel pancreático. Se encuentran dispersas o de manera difusa, diseminadas dentro del cuerpo del páncreas y un poquito en la cola del páncreas. Los diferentes tipos celulares que se encuentran formando isletas o islotes son 5 tipos. Tenemos las células alfa o células A, que se encargan principalmente de la secreción del glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina. Tenemos las células beta, que producen principalmente la insulina. Tenemos las células delta, que se encargan de la producción de la somatostatina, células E, que producen grelina, y las células PP, que producen el polipéptido pancreático. A nosotros, obviamente, nos interesa única y exclusivamente la insulina. Por lo tanto, es importante recalcar que la producción de insulina empieza a partir de los precursores, que son la preproinsulina, que es un compuesto que tiene aproximadamente 110 aminoácidos. Este compuesto de 110 aminoácidos luego es ciclado o escindido y se convierte a un compuesto más pequeño que contiene 81 aminoácidos, que es lo que se conoce como la proinsulina. La proinsulina posteriormente también es ciclada y se rompe en 3 partes. Primero tenemos una cadena alfa, que sería esta que ustedes pueden ver acá, que contiene aproximadamente 21 aminoácidos. Una cadena beta, que es esta que ustedes pueden ver acá, que contiene 31 aminoácidos. Y tenemos esta que está acá, que son donde se cortan los aminoácidos, que contienen 30 aminoácidos, que es lo que se conoce como péptido C o péptido señal. Entonces, para que se forme insulina solamente necesitamos de la cadena alfa y de la cadena beta. Por lo tanto, el compuesto de insulina va a tener 51 aminoácidos. Los 21 que tiene la cadena alfa y los 30 que contiene la cadena beta. Esas dos cadenas se van a unir por puentes de disulfuro o sulfitrilo, como ustedes quieran denominarlo, que van a estar unidos en diferentes carbonos, tanto formando puentes de disulfuro directamente dentro de las estructuras dentro de los aminoácidos de la cadena alfa, como formando puentes de disulfuro entre una y otra cadena. Entonces, ¿cuándo nosotros hablamos de diabetes mellitus? Bueno,
Hablamos de diabetes mellitus cuando hay una alteración con relación a la secreción o con relación a los receptores periféricos de la insulina. Por lo tanto, podemos definir esta entidad como un síndrome endocrino metabólico que se caracteriza por una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, en donde los individuos, la característica que van a tener es que van a cruzar con un aumento de los niveles de glicemia a nivel plasmático. Existen diversas maneras en las cuales nosotros podríamos clasificar la diabetes mellitus. La manera más clásica incluye estos 4 grupos que nosotros podemos ver acá. La diabetes mellitus tipo 1, también conocida como insulino dependiente, y se caracteriza porque acá hay una afectación de manera directa a las células beta pancreáticas. Principalmente, el mecanismo que ha destacado ha sido la producción de inmunoanticuerpos que atacan de forma directa a las células beta pancreáticas y producen una destrucción de la misma. Ustedes se recordarán de asignaturas anteriores o del argot popular que existen entidades que se han asociado a la probable aparición de la diabetes mellitus tipo 1, como por ejemplo la parotiditis. Y es muy común en nuestros campos, sobre todo, escuchar que cuando te da parotiditis no se puede brincar mucho, no se puede correr mucho, porque luego entonces se te baja la parotiditis, haciendo alusión a que una parotiditis puede desencadenar una pancreatitis que puede llevar al paciente al desarrollo de la diabetes mellitus. Por eso también es importante recalcar que la diabetes mellitus se ha asociado más a la aparición en pacientes jóvenes, edades jóvenes. Eh, de hecho, dentro de esta misma existe una famosa LADA, que es la diabetes autoinmune del adulto joven, que se caracteriza porque tiene una aparición a edades tempranas, entre los 15, 18 y hasta los 25, 27 años aproximadamente. La característica principal que tiene la diabetes mellitus tipo 1, mencionaba al principio, que es que hay una destrucción directa de las células beta pancreáticas debido a la creación de inmunoanticuerpos y producto de esto el paciente se va a caracterizar porque no produce la insulina. Al no producir insulina, entonces necesitará una terapia de reemplazo hormonal. Por eso a la diabetes mellitus tipo 1 se le conoce como diabetes insulino dependiente. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, normalmente tiende a aparecer ya en edades más avanzadas, pacientes ya que son adultos jóvenes, 30, 35 y así por el estilo. Inclusive puede aparecer ya en la vejez. Y esta diabetes se caracteriza porque no hay destrucción directa de las células beta pancreáticas. No hay afectación de manera directa a las células beta pancreáticas, sino que hay una alteración principalmente a nivel de los receptores periféricos. Por lo tanto, este tipo de diabetes se le conoce como diabetes no insulino dependiente. Porque en estos casos el paciente no necesita una terapia de reemplazo hormonal, sino que lo que necesita son fármacos que ayuden al paciente pues, a mejorar de manera significativa la sensibilidad de manera periférica a la insulina. Por lo tanto, en estos casos se tiende a utilizar con mucha frecuencia los famosos fármacos hipoglucemiantes o los fármacos secretagogos de la insulina, como bien se le conoce, la terapia de fármacos coadyuvantes o la terapia de fármacos sensibilizantes. Es importante recalcar que como todas las células de nuestro cuerpo vienen codificadas de manera genética para la producción de una sustancia hasta X tiempo. Por lo tanto, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 en algún momento de su vida termina utilizando terapia de reemplazo hormonal. Tenemos la diabetes mellitus estacional, ya ustedes han escuchado hablar acerca de esta, puesto que anteriormente hemos hablado de hipertensión estacional y el concepto es básicamente el mismo. Es un cuadro típico de diabetes mellitus que se exacerba con el embarazo y que tiende a desaparecer con regularidad posterior al puerperio. Y la diabetes mellitus secundaria, donde tenemos una causa primaria, que fue la que está desencadenando el cuadro de diabetes mellitus que está presentando nuestro paciente, y una vez se resuelve la causa primaria que desencadenó todo, pues desaparece la sintomatología en el paciente. Esa es la característica principal. ¿Cómo identificar a un paciente que tenga probable diabetes mellitus? Existen signos y síntomas que son clínicos que cuando el paciente nos llega a consulta, pues en el interrogatorio del paciente podemos sospechar de que el paciente esté cursando con un cuadro de diabetes mellitus. Y aquí entran las famosas 4P que ustedes bien conocen: polidipsia, polifagia, poliguria
pérdida de peso. Aparte de ello, hay otras sintomatologías también que son sugestivas de la misma. En el caso de la polidipsia, se produce principalmente por el aumento de la osmolaridad plasmática. Ustedes saben que debido al aumento de los niveles de glucemia, entonces vamos a tener que el pH sanguíneo se hace hiperosmolar. Y esa hiperosmolaridad plasmática pues activa el reflejo de la sed y esto hace que el individuo pues tenga necesidad de ingerir mucha cantidad de agua. En el caso de la poliuria se presenta debido a que se sobrepasa el umbral renal de la glucosa, que es de 180 miligramos por decilitro, y la glucosa, al ser una sustancia osmóticamente activa, va a arrastrar consigo agua hacia donde se dirija. Por lo tanto, arrastra agua, arrastra sodio consigo y se produce la famosa glucosuria. Te le hace una orina al paciente, en el examen microscópico va a representar una glucosuria, normalmente mayor a 3 cruces de glucosa. En el caso de la polifagia, debido a que no se está aprovechando por las células, eh, debido a que no se está aprovechando por las células, pues la energía que se está brindando, porque la glucosa no puede entrar a la célula debido a la alteración que tiene con los receptores, esto hace obviamente que nuestro organismo entienda que no se le está dando nutrientes y busque una manera de que nosotros ingiramos más nutrientes. Por lo tanto, el paciente se activa el reflejo del hambre, allí en el centro del hambre se activa ese reflejo y el paciente va a tener la necesidad de ingerir muchos alimentos. Por regularidad, ustedes van a ver que el paciente termina desarrollando obesidad en algún momento de su vida. Y obviamente esto es un factor que sigue complicando la situación, puesto que el tejido graso tiende a causar mayor resistencia a nivel periférico a la insulina. Por último, debido obviamente a que no se están aprovechando los nutrientes, igual el paciente entra en un estado de pérdida de peso debido a que se va a estar aprovechando entonces nutrientes desde otra vía. Empieza ahí los procesos de aprovechamiento de nutrientes a partir del tejido graso, luego a partir de proteínas, etc. Otros signos y síntomas que puede presentar el paciente con diabetes mellitus son el cansancio, la irritabilidad, la visión borrosa y la aparición de calambres musculares. En la práctica clínica, igual nosotros podemos, por medio de estudios de laboratorio, sospechar de que el paciente puede estar cursando con un estado de diabetes mellitus. Y para ello existen diversas pruebas que están estandarizadas que nos pueden ayudar o que nos pueden orientar a hacer un diagnóstico certero. Lo primero es la prueba de glucosa en ayunas. El paciente, normalmente se recomienda que el paciente tenga más de 4 horas en ayunas para realizar esta prueba, aunque en nuestros centros hospitalarios por lo general se le pide al paciente que vaya temprano en la mañana sin ingerir ningún tipo de alimentos posterior a haberse despertado. Los valores normales de glucosa circulando en el plasma sanguíneo, dependiendo de la literatura que usted consulte, va a decir que son de 60 a 100 miligramos sobre decilitro o de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Si el paciente presenta niveles que están entre 100 y 125 o entre 110 y 125 miligramos sobre decilitro, se sospecha de que el paciente es intolerante a los carbohidratos. El paciente intolerante a los carbohidratos es un paciente que está en el borderline, como se le dice. Son pacientes que tienen una alta probabilidad de desarrollar una diabetes mellitus. Por lo tanto, en ese tipo de pacientes lo que sugerimos es la intervención en el estilo de vida. Cambiar de un estilo de vida sedentario, probablemente que lleve nuestro paciente, mejorar sus hábitos alimenticios, sobre todo interfiriendo mucho en la dieta del paciente, y una reevaluación posteriormente 3 meses después de nuestro paciente. Y si en ayunas el paciente revela datos de mayor a 126 miligramos sobre decilitro, pues entonces se puede sospechar de que el paciente sea diabético. Cabe señalar que esta prueba no es tan fidedigna para establecer diagnóstico de diabetes mellitus. Por lo tanto, dentro de los criterios que establecen diagnóstico de diabetes mellitus, no es una prueba que esté aceptada completamente. Entonces, si el paciente presenta en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro de glucosa, lo que se recomienda es entonces agregar otra prueba. Y esas pruebas pueden ser dos. O le hacemos una PTOG, como ustedes la conocen, que es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde se realiza una glucosa basal en ayunas al paciente y se le administra una carga de glucosa de 75 miligramos. Se toma una muestra 2 horas posteriormente. Entonces, si 2 horas después los niveles de glucemia están menor a 140 miligramos sobre decilitro, decimos que el paciente es un paciente sano.
Si está entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro, es un paciente intolerante a los carbohidratos. Y si en cualquier momento de la prueba los valores dan mayor a 200 miligramos sobre decilitro, pues se establece diagnóstico de diabetes mellitus. La prueba más fidedigna para diagnóstico de la diabetes mellitus es esta, la hemoglobina glicosilada, que se mide en porcentaje. La hemoglobina glicosilada es una prueba que nos da un historial de nuestro paciente, de cómo el paciente se estaba alimentando, de cómo estaba aprovechando los nutrientes durante un periodo aproximado de 3 meses. En el caso de esta, la hemoglobina glicosilada, ustedes la van a ver, déjenme escribírselo, abreviada en algunos laboratorios, así. Si ustedes ven eso es hemoglobina glicosilada. Entonces, en el caso de esta prueba, les mencionaba que se mide en porcentajes y si revela un porcentaje menor a 5.7 decimos que es un paciente sano. Si revela un porcentaje entre 5.7 y 6.4 es un paciente tolerante a los carbohidratos. E igual, intervención en el estilo de vida del paciente, cambiamos el estilo de vida sedentario por un estilo de vida más activo e intervenimos en la dieta de nuestro paciente. Y por último, si el valor es mayor a 6.5, entonces se establece diagnóstico de diabetes mellitus. Esta prueba es bastante efectiva para diagnóstico de la misma porque es dentro de todas las pruebas la más específica. Y de hecho, en el paciente ya establecido con diabetes mellitus es una prueba que nosotros hacemos de manera recurrente para estandarizar qué tan efectivo ha sido el tratamiento con diabetes mellitus para nuestro paciente. Por eso les mencionaba que es de las pruebas más fiables que tenemos actualmente para establecer diagnóstico de diabetes mellitus. Por último, algo que la Asociación Americana de Diabetes Mellitus ha estandarizado es esto. Una prueba random de glucosa, que es esto que está acá, en cualquier momento del día, mayor a 200 miligramos sobre decilitros, con signos y síntomas de diabetes mellitus, lo que mencionamos anteriormente, polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, irritabilidad, calambres musculares, cualquiera de ellos, se establece de manera automática el diagnóstico de diabetes mellitus. Es otra de las que de manera exclusiva pueden establecer diagnóstico de diabetes mellitus. Prueba random de glucosa en cualquier momento del día, más signos y síntomas de diabetes mellitus, como los que mencionamos anteriormente, establecen de manera automática el diagnóstico de esta entidad. Algunas complicaciones que se puede presentar el paciente con diabetes mellitus, la vamos a dividir en complicaciones que son agudas y complicaciones que son crónicas. O sea, algunas que ocurren a corto plazo y otras que ocurren a largo plazo. El paciente ya con tiempo padeciendo de la entidad. Tenemos dentro de las complicaciones agudas la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda que puede ser fatal porque puede comprometer la vida del paciente. Normalmente lo que hacemos es aquí que siempre recomendamos a los pacientes con diabetes mellitus a no hacer ayunos prolongados ni tampoco la ingesta de alcohol, porque la ingesta de alcohol pues altera de manera significativa las concentraciones glicémicas del paciente y puede inducir al paciente a una cetoacidosis. Entonces se debe tener mucha precaución con esto. Normalmente esos pacientes llegan con niveles glucémicos mayores a 250 miligramos sobre decilitros, presencia de cuerpos cetónicos en orina. Ustedes recordarán que el cuerpo cetónico que aparece en la orina es el beta-hidroxibutirato, o sea, de que hay otros como el acetoacetato, como la acetona y demás, pero no se presentan en orina porque normalmente se evaporan cuando se ponen en contacto con el oxígeno, son compuestos muy volátiles. Por eso el beta-hidroxibutirato es lo único que nosotros podemos encontrar de manera recurrente. Entonces se establece diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ya si quieren abordar la parte del tratamiento y demás, pueden investigar un poquito más sobre esta parte de la cetoacidosis o me recuerdan para enviarle algunos documentos con relación al tema. Igual el síndrome hiperosmolar cetótico, que es una complicación también aguda de la diabetes mellitus. El paciente presenta niveles glucémicos mayores a 600 miligramos sobre decilitro, datos de deshidratación severa, obviamente por la hiperosmolaridad, y la aparición o la presencia de cuerpos cetónicos. Y otra complicación muy importante es el coma hipoglucémico o una hipoglucemia severa. Los pacientes normalmente presentan niveles glucémicos menores a 50 miligramos sobre decilitros y hacen el famoso shock insulínico.
Esto sobre todo en los pacientes que reciben tratamiento a base de insulina, que a veces tienden a ponerse más de la cantidad que se le ha prescrito, porque ellos entienden que no le bajan los niveles glucémicos y por eso tienden a hacer un coma hipoglicémico. Existe una triada que ustedes tienen de tarea buscar cuál es la triada de la hipoglicemia y también buscar cuáles son los signos y síntomas neuroglucopénicos. Signos y síntomas neuroglucopénicos. En el caso de los estudiantes de medicina, vamos a discutirlo en la próxima reunión que tengamos, que será cuando estemos impartiendo el segundo examen parcial y justamente con el careo. Entonces, en el careo se le va a preguntar esa parte. Busquen la triada de la hipoglicemia y busquen los signos y síntomas neuroglucopénicos. Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus se van a presentar por sistema. Tenemos complicaciones oculares importantes, a nivel cardiovascular, tenemos complicaciones a nivel renal y tenemos complicación a nivel neurológico. Ustedes recordarán el famoso pie diabético y el famoso pie de Charcot, que son característicos en pacientes con diabetes mellitus, así como la oftalmopatía diabética, la nefropatía diabética y la cardiopatía diabética. Estas se dividen en las que son microvasculares y las que son macrovasculares. Igual, en el careo que vamos a tener para los estudiantes de medicina, vamos a discutir esa parte. O sea que anótenlo ahí para cosas que deben de buscar. Dentro del manejo farmacológico de esta entidad, el manejo farmacológico de esta entidad se divide en dos partes. Manejo de terapia hormonal, como mencionamos anteriormente, y manejo, obviamente, de fármacos que son hipoglucemiantes. Entonces empezaremos con la terapia hormonal, que será la terapia a base de insulina. Existen estímulos que van a aumentar la liberación de insulina o van a estimular la liberación de insulina por medio de las células beta pancreáticas. Tenemos estímulos químicos, que el principal estímulo para la liberación de insulina es la ingesta de carbohidratos, en este caso glucosa. Y tenemos estímulos hormonales, como por ejemplo la estimulación por medio de las incretinas. Ustedes se recordarán, ahí está el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y también está el péptido similar al glucagón tipo 1. Y tenemos estímulos nerviosos por medio de la estimulación adrenérgica, que también va a aumentar la liberación de insulina por medio de las células beta pancreáticas. Entonces, ¿cómo se produce la liberación de insulina? Cuando usted ingiere una carga de glucosa, esa glucosa entra a las células beta pancreáticas por medio de sus transportadores. Ustedes van a buscar cuáles son los tipos de transportadores para la glucosa que hay, los diferentes GLUT y su ubicación, todos. Entonces entra a través de los GLUT a la célula beta pancreática y una vez entra a la célula, por acción de la glucoquinasa, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fosfata esa glucosa para impedir que la glucosa pues obviamente salga de la célula. Al darle grupos fosfatos a la glucosa entra al metabolismo celular y lo que hace es, como resultado de esto, que se va a aumentar la concentración entre ATP y ADP. Ese aumento en la concentración de ATP y ADP va a producir el cierre o el bloqueo de un canal de potasio que es sensible al voltaje. Este canal de potasio sensible al voltaje o sensible a ATP se caracteriza porque tiene dos subunidades importantes. Tiene una subunidad SUR1, tiene una subunidad KIR 6.2. No solamente acá encontramos canales de potasio sensibles a ATP que tienen estos tipos de subunidades, también a nivel gastrointestinal, a nivel renal, también a nivel hepático, también a nivel del cerebro. Podemos encontrar este tipo de canales de potasio sensibles a ATP con estas subunidades, aparte de la KIR 6.2, también KIR 6.3 y KIR 6.1. Y tiene bastante importancia o relevancia clínica porque hay diferentes fármacos que pueden bloquear este tipo de subunidad del canal de potasio sensible a ATP. Por ejemplo, hay fármacos, como el caso de los diuréticos de tipo tiazida, que se caracterizan porque abren estos canales. Y al abrir estos canales, pues van a impedir la liberación de insulina a partir de las células beta pancreáticas. Y esa es la razón por la que ustedes recordarán que decíamos que este grupo de medicamentos están contraindicados en pacientes con diabetes mellitus.
o que no se recomienda su utilización en pacientes diabéticos. Entonces, el cierre del canal de potasio sensible a ATP produce una despolarización de la membrana que permite la apertura de canales de calcio. Entra calcio a la célula y el calcio, una vez entra, entonces promueve la movilización de las vesículas donde se encuentra almacenada la insulina. En este caso se encuentra almacenada como preproinsulina. Cuando el calcio llega, el calcio estimula entonces que se empiece a sintetizar la insulina y empieza a cambiar de preproinsulina a proinsulina, y posteriormente, cuando se libera ya por un proceso de exocitosis debido a la movilización que hace el calcio, entonces vamos a ver que es cuando se libera como insulina propiamente dicho. Se libera insulina y se libera péptido C o péptido señal juntamente con ello. Hay varias vías por las cuales se puede liberar. Esta es la vía clásica, la más común, que es por la ingesta de carbohidratos, pero también está la vía de las incretinas, también está la vía de la acetilcolina, y también está la vía de la estimulación por medio de los receptores adrenérgicos. O sea que ya les he mencionado acá 4 vías diferentes por las cuales se puede liberar insulina a partir de las células beta pancreáticas. Las insulinas se van a clasificar atendiendo la rapidez con la que realizan su acción. Y es importante que ustedes recuerden esto, porque de esto depende de en qué situación vamos a utilizar cada uno de los diferentes tipos de insulina. Por ejemplo, se clasifican en insulinas que son de acción ultra corta o de acción ultra rápida, como el caso de la insulina Lispro, la Aspar y la Leucina. También están las insulinas de acción rápida, como el caso de la cristalina, las de acción intermedia, como el caso de la NPH y la LPH, que la NPH es la protamina neutra de Hagerdon, y insulinas de acción prolongada, como el caso de la insulina glargina y la insulina Detemir. Hay dos insulinas, de las cuales, bueno, 3 insulinas, de las cuales hoy día se está hablando bastante. Tenemos la famosa insulina Degludec y tenemos la insulina tipo Lantus. Son 2 insulinas de las cuales hoy día se está hablando bastante. La insulina Lantus, que es un análogo de insulina de acción rápida, y se está utilizando mucho hoy día. Se está utilizando bastante. En nuestro país, de hecho, ya se ha introducido este tipo de insulina. La Degludec sí aún no he visto que se haya introducido, pero la insulina Lantus sí ya se ha introducido en nuestro país y se está utilizando bastante. Y una es una de acción rápida y la otra es de acción prolongada, de una duración aproximadamente de 24 horas. Y hay otra que es la insulina Afrezza, que es una insulina que se sacó del mercado durante mucho tiempo debido a problemas que producía a nivel respiratorio, porque es una insulina que se administra en formulación de spray. O sea, se utiliza principalmente en niños por eso, pero predisponía al desarrollo de muchas infecciones de vías respiratorias altas y desarrollo de neumonías en los pacientes. Entonces se sacó del mercado en el 2006, por allá, 2005, 2006, pero en el 2014, 2015 volvió a introducirse nuevamente el mercado. Al menos en nuestro país, que tenga conocimiento, no se está comercializando todavía este tipo de insulina nuevamente. Con relación a los diferentes tipos de insulina, le mencionaba, la insulina de acción rápida se caracterizan porque tienen un periodo de latencia que va aproximadamente 15 minutos. Por eso estas son las insulinas ideales en el caso de situaciones de emergencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas insulinas a veces no están. Y como no están, pues entonces no podríamos utilizarlas. Pero se caracterizan porque tienen un inicio de acción 15 minutos posterior a su administración, una eficacia máxima 1 hora posterior a la misma y una duración del efecto de 3 a 4 horas aproximadamente. Importante que tengan en cuenta esto: cuándo inicia el efecto y cuál es el pico de eficacia máxima de cada una de ellas. Se caracterizan porque lo utilizamos por vía infiltrativa o por vía subcutánea, que es la vía por la que se administran este tipo de insulina. Luego tenemos la insulina de acción rápida, que es una insulina bastante interesante porque tiene propiedades farmacocinéticas únicas. Es un compuesto bastante liposoluble, es un compuesto que puede ser administrado por todas las vías de administración. De hecho, es la única insulina que tiene esta característica. Inclusive se puede administrar por vía endovenosa y es la insulina que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, obviamente, para así resolver situaciones de emergencia. Esta insulina, la forma de calcularla en la práctica clínica es dependiendo de los valores que presente nuestro paciente de glucémicos. Por
Por ejemplo, si ustedes visitan las diferentes residencias acá de medicina interna o de endocrinología o diabetología, se van a dar cuenta que la insulina rápida se calcula por unidades. Por unidades. Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, el paciente que maneja niveles glucémicos que van de 200 a 250, se le ponen 2 unidades de insulina. La que manejan 250 a 304, 300 a 356, de 350 a 408 y de 400 a 450, 10 unidades de insulina. Así es como se calcula la colocación de insulina en los pacientes. En el caso de esta insulina, que es la insulina de acción rápida, la insulina cristalina, la insulina cristalina tiene un inicio de acción de 30 minutos a 1 hora posterior a su administración. Tiene una duración, un pico de eficacia máxima que va de 2 a 4 y una duración máxima de 6 a 8. Y luego tendríamos la insulina de acción intermedia. Esta insulina se utiliza mucho en formulación, no solamente de manera individual, sino también combinada. Las combinamos mucho con insulinas de acción rápida y esa es la famosa insulina 70-30 que ustedes han visto bastante. ¿Por qué es tan utilizada? Porque es una insulina que nos brinda bastante comodidad o confort al utilizarse. Se aplica 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y se utiliza normalmente junto con una insulina de acción rápida porque el paciente se desayuna y tú necesitas obviamente el efecto de que se libere insulina o que se produzca insulina para que vaya regulando los niveles glucémicos. Entonces, lo que inicia el efecto de insulina de acción prolongada, acción intermedia en este caso, perdón, pues ya el efecto de la insulina de acción rápida va a estar presente. Y por ello es que se utiliza en combinación con insulina de acción rápida, normalmente este tipo de insulina. Esta insulina, que es la protamina neutra de Hagerdon, es una insulina humana y se caracteriza porque tiene un inicio de acción que va de 1 a 3 horas posterior a su administración, un pico de 6 a 8 horas, y cuando empieza el pico de eficacia máxima de que termina entonces el efecto de la insulina de acción rápida. Vean la importancia que tiene. Y posteriormente una duración máxima aproximadamente entre 12 y 16 horas. Esa es la insulina de acción intermedia. Esa se calcula a razón de 0.5 miligramos por cada kilogramo de peso. Usted lo calcula. Por ejemplo, si el paciente tiene 50 kilogramos, tú multiplicas 50 por 0.5 y lo que te da sería 25. Entonces serían 25 unidades lo que tú le vas a poner al paciente. La jeringa de insulina, tú le pones 25. Las insulinas de acción prolongada, la insulina glargina, la insulina de TP, bien importante. Por ejemplo, la insulina glargina, porque no tiene pico de acción. Eso es importante que ustedes lo tengan. Es una insulina que se mantiene en dosis estable durante todo el proceso. No tiene pico de acción, entonces se mantiene en concentraciones que son esquimolares durante toda la vida que tenga. Aproximadamente 24 horas, esta dura en concentraciones estables en el plasma. Esa es la importancia que tiene este tipo de insulina. ¿Cuáles aplicaciones terapéuticas nosotros vamos a ver en el caso de la insulina? Bueno, el paciente que llega en una cetoacidosis diabética, el paciente que tiene un síndrome hiperglicémico, por ejemplo, hiperosmolar, pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos, que tienen diabetes mellitus, desnutrición, pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, como les mencionaba, ya en estadios bastante avanzados. Este grupo de pacientes pues tienden a utilizar esta terapia sustitutiva. Cabe señalar que en las mujeres embarazadas también se utiliza la insulina como terapia hormonal de manera preferible, ya que la mayoría de fármacos hipoglucemiantes orales pues no están recomendados su utilización en ellas. Bien, entonces algunos de los efectos adversos que se van a presentar por la utilización de las insulinas, tenemos los cuadros de hipoglucemia. Recuerden que son fármacos hipoglucemiantes. La lipodistrofia, por eso en las zonas donde se aplica la insulina normalmente lo que se recomienda es que se roten la administración. Lo más común es ver la administración periumbilical. En el caso de la administración periumbilical de la insulina, lo que se hace es que se le recomienda al paciente que utilice la técnica del reloj, donde se la administra acá, otro acá, acá, y así sucesivamente. Se van rotando las zonas para tratar de no administrarla en un mismo lugar, debido a que obviamente esto reduce la posibilidad de que el paciente desarrolle los cuadros de lipodistrofia. El paciente puede ser alérgico a algunos de los componentes de la insulina, sobre todo anteriormente, que la insulina se obtenía a partir de la recombinación en cerdos
los pacientes hacían muchas reacciones alérgicas. Hoy día la insulina se obtiene a partir de recombinación de DNA de algunos microorganismos pequeñitos, como el caso de la Escherichia coli, por ejemplo, y otras bacterias. Es a partir de ahí que se obtiene. Eso ha reducido de manera significativa las reacciones de hipersensibilidad. El paciente puede hacer una resistencia inmunitaria a la insulina, sobre todo los pacientes que son muy obesos. Producen aumento de peso, produce edema y el coma hipoglucémico, obviamente, si el paciente se sobredosifica. Entramos al apartado de los fármacos o conocidos como antidiabéticos orales, pero también algunos de ellos vienen parenteral, por lo tanto serían antidiabéticos orales y parenterales. Lo dividimos en tres grupos, básicamente. Tenemos a los secretagogos de la insulina, donde están las sulfonilureas y las meglitidinas. Tenemos a los sensibilizantes, donde se encuentran las biguanidas, las tiazolinidinonas, glitazonas o inhibidores del receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma. Y tenemos a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Por último, dentro de los fármacos coadyuvantes, tendríamos allí a los agonistas del GLP-1, que son agonistas de las incretinas. Tenemos a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que es la enzima que se encarga de degradar las incretinas. Y tenemos a los agonistas de la amilina. Hay un grupo nuevo de fármacos, que no es tan nuevo realmente, que son los fármacos bloqueadores del SGLT2. Son muy utilizados hoy día en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus y han demostrado ser bastante útiles en la terapia para pacientes con diabetes mellitus. Entonces empezaremos hablando acerca de los secretagogos de la insulina y específicamente de las sulfonilureas. Este grupo de medicamentos, como son secretagogos de la insulina, tienen el mecanismo de acción muy parecido a lo que pasa de manera fisiológica. Ellos bloquean el canal de potasio, que se encuentra acá, que es sensible a ATP. Producto del bloqueo del canal de potasio, sensible a ATP, que es este que ustedes pueden ver acá, se va a producir entonces la despolarización de la membrana, la entrada de calcio y la movilización de vesículas exocitóticas. Allí estos fármacos los clasificamos por generaciones, se dividen en una primera, segunda y tercera generación. El fármaco prototipo es la glibenclamida, que ustedes lo conocen bastante bien, que viene en presentación de 2, 4 y 5 miligramos para administrarse una vez por día. Importante recalcar de este grupo de medicamentos que la mayoría de los fármacos de primera generación se han sacado del mercado, casi todos, debido a que producen muchos efectos adversos y sobre todo también el efecto antabús que producen la mayoría de estos medicamentos. Normalmente los pacientes diabéticos que estaban consumiendo estos fármacos se recomendaba que no consumieran alcohol por el efecto antabús. Algunos, como el caso de la gliclazida, se sacó del mercado debido a que producían una hepatitis fulminante. Durante mucho tiempo se dejó de utilizar, aún todavía se sigue incluyendo en las últimas clasificaciones y los estándares, pero no sería lo recomendable. Por último, mencionar acerca de los efectos adversos de este grupo de medicamentos. Son muy comunes las reacciones de hipersensibilidad, aparte de la producción de hipoglucemia. La reacción de hipersensibilidad se da principalmente porque son fármacos derivados de las sulfas, como ustedes pueden ver acá. Y la mayoría de fármacos o compuestos que son derivados de las sulfas o que tienen algún componente sulfa, por lo general tienden a causar mucha reacción de hipersensibilidad. Por ejemplo, el prurito, el malestar general, la dermatitis exfoliativa, el eritema multiforme, que son características propias de este grupo de medicamentos. Con relación a las meglitidinas, son un grupo de medicamentos que no se habla tanto de ellos, que no se utilizan tanto inclusive en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Fármacos como la propia meglitidina, la repalinida y la natilidina. Este grupo de medicamentos, el mecanismo de acción es muy similar a los primeros mencionados, con la diferencia de que ellos bloquean específicamente la subunidad KIR6.2, mientras que los anteriores bloqueaban la subunidad SUR1, que recuerden que tiene dos subunidades. Entonces, producto de esto, pues sus efectos. Igual, entra más calcio a la célula, promueve movilización de vesículas y así es como entonces se produce el efecto farmacológico. Los efectos adversos son ligeramente reducidos, ya que obviamente las reacciones de hipersensibilidad no son tan frecuentes con este grupo de medicamentos como si pasa con el caso de las sulfonilureas. Lo principal que vamos a observar por la utilización de este grupo de medicamentos son la hipoglucemia, el malestar general y el aumento de peso.
Entrando a la parte de los fármacos sensibilizantes, tenemos allí a las biguanidas. Las biguanidas constituyen el grupo de fármacos antidiabéticos orales de elección en todo paciente diagnosticado recientemente con diabetes mellitus. Yo tengo un lema que siempre les digo a los estudiantes, y es que todo paciente diabético que se respeta en su terapia debería tener una biguanida, porque es el fármaco ideal para el manejo del paciente con diabetes mellitus. El principal mecanismo o el mecanismo que podríamos resaltar de las biguanidas es que ellos estimulan la síntesis anaerobia de glucosa, o sea, en condiciones anaerobias. Producto de eso, de la destrucción en condiciones anaerobias de este compuesto, obviamente se va a producir ácido láctico. Y eso es un efecto adverso que en las biguanidas que se comercializaban anteriormente era el efecto adverso más temido, porque producían una hepatitis fulminante. Fármacos como por ejemplo, la buformida y fármacos como la fenformina, perdón, que hoy día ya no se están comercializando, producen hepatitis fulminante con mucha frecuencia. Por esa razón se ha sacado para el mercado, debido a que produce acidosis láctica. Entonces, en el caso de la metformina, eso es un efecto adverso muy, pero muy poco común en ella, menos de un 2% de los pacientes. Y obviamente eso hace que el medicamento sea 1A para el manejo de pacientes con diabetes mellitus. Eh, entonces, en el caso de este grupo de medicamentos que está representado por la metformina, obviamente la única razón por la cual el paciente no debería de tomar el medicamento es si no lo tolera. Es como único, no está recomendada la utilización de la metformina. Si el paciente no tolera la terapia a base de metformina, como único, se suspende la terapia farmacológica. Fuera de allí, no existe ninguna otra razón para no hacerlo. Bien. Los efectos adversos son principalmente a nivel gastrointestinal, por ejemplo el malestar gastrointestinal, las náuseas. El medicamento tiene un sabor horrible. Esto hace que muchos pacientes abandonen la terapia a base de metformina. Y es la principal razón por la que se suspende el tratamiento. Por eso siempre a los pacientes hay que especificarles y decirles, mira, eh, puede ser que tengas un sabor horrible en la boca al principio, pero eso es mientras te acostumbras. Ya luego que el paciente se acostumbra, que el paciente se, se adecua a tomar el medicamento, pues el paciente ni siente el sabor. Solamente los primeros días tiende a ser así. Entonces, náuseas, anorexia, tiene leve efecto oxígeno, por eso ayuda a perder peso. Diarreas y la acidosis láctica que les dije que es el efecto adverso que produce con mucho menor frecuencia. La metformina, aparte de utilizarse como fármaco antidiabético oral, tiene otros efectos importantes. Y es que ella interviene en la síntesis de eh, estrógenos y andrógenos. Y al intervenir en la síntesis de estrógenos y andrógenos, pues se ha utilizado en el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. Por eso, si alguna de ustedes tiene ovario poliquístico y toma metformina, y ustedes saben por qué es que se le está dando como tratamiento. Con relación a las diazolinidionas, glitazonas o inhibidores del receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma, este es el receptor que se encarga de la resistencia periférica a la insulina a nivel del tejido graso. Por eso este grupo de medicamentos, pues obviamente serían tan efectivos para el control glucémico. ¿Qué pasa? Que están representados por un fármaco que se llama pioglitazona, eh, también está la troglitazona, la rosiglitazona, entre otros. Este grupo de medicamentos lo que hace es que actúa directamente sobre el tejido graso, impidiendo la resistencia obviamente a la insulina por parte del tejido graso. Tiene varios inconvenientes y es la razón principal por la que en pacientes jóvenes con diabetes mellitus no se recomienda. Y es que aumenta la probabilidad de aparición de fracturas óseas, y son fracturas óseas espontáneas. Por lo tanto, estos medicamentos están recomendados única y exclusivamente en pacientes de edad avanzada, mayor de 60, 65 años, que son pacientes que no se mueven tanto, que están tranquilos en la casa y que en el caso de que haya fractura, sobre todo esas fracturas de cadera que son terribles, pues entonces no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Pero en pacientes jóvenes serían incapacitantes, que es un problema en el caso de esas fracturas.
También aumentan la retención de líquido, aparecen edemas, muchos edemas. Los pacientes tienden inclusive a aumentar de peso, pueden aumentar de 3 a 4 libras de peso solamente a expensas de líquido. O sea que es un efecto adverso bastante importante que tiene este grupo de fármacos. Ese aumento de peso a expensa de líquido, que puede hacer extravasación, el paciente hace derrame pleural, por ejemplo, el paciente hace edema de miembros inferiores, el paciente puede hacer inclusive derrame pericárdico. Entonces, por eso, obviamente, otra de las razones por las que principalmente pacientes ya envejecientes que se debe de utilizar. Con relación a los inhibidores de la alfa-glucosidasa, la alfa-glucosidasa son disacaridasas. Son compuestos que lo que hacen es degradar los polisacáridos o compuestos más complejos a compuestos más simples, a monosacáridos, por ejemplo. Entonces, para que puedan ser absorbidos. ¿Qué pasa? Que a los compuestos no ser absorbidos, debido a que se bloquea la enzima que degrada a esos polisacáridos a compuestos más simples para que puedan ser absorbidos, pasan hacia el tracto gastrointestinal, pasan hacia el intestino grueso. Y en el intestino grueso, recuerden que el colon está colonizado, valga la redundancia, por muchas bacterias. Y allí en condiciones anaerobias entonces se metabolizan esos polisacáridos y obviamente producto de una reacción anaerobia se va a producir muchos gases. Por lo tanto, fármacos como la carbosa, el miglitol y la apoglibosa se caracterizan porque producen flatulencias, distensión abdominal, diarrea y volvorismos. Si usted tiene un enemigo, alguien que no le cae bien, usted lo odia, por alguna razón, no sé, por lo que sea, le quita una novia, lo que sea, deséele que vaya a un viaje largo. Por ejemplo, si es aquí en el país que se vaya a Peleas Piña al lado de alguien que esté tomando cualquiera de estos medicamentos, créanme, se va a recordar de usted mientras vida tenga ese enemigo suyo. Mientras vida tenga, se va a recordar de usted. De hecho, es la razón principal por la que los pacientes piden que se les cambie la terapia y a veces abandonan la terapia farmacológica, porque son flatulencias que ellos no pueden controlar, al igual con los borborismos, que son esos ruidos en el estómago, que son bastante incómodos. Entonces el paciente no lo tolera, el paciente abandona la terapia farmacológica, va donde esté llorando, diciéndole, doctor, cámbiame ese fármaco, me está haciendo daño, he perdido varios amigos, ya no tengo amigos, nadie quiere sentarse a mi lado. Es producto de eso. ¿Bien? Eh, Entrando a la parte de los sensibilizantes, empezamos con los agonistas del GLP-1. Miren, de la sincretina solamente esta se ha sintetizado, GLP-1, porque la GIP se degrada muy rápido. Entonces ha sido imposible poder secuenciarla y poder sintetizar fármacos que sean similares estructuralmente y que puedan desencadenar la misma función. Entonces solamente se han sintetizado agonistas del GLP-1, que es una incretina. Las incretinas son las que le dicen al páncreas qué cantidad de insulina debe de liberar cada vez que usted recibe una carga de carbohidratos. Son las chivatas. Le dicen al páncreas, güey, sintetiza tanto gramos de insulina, que vienen tanto gramos de carbohidratos desde que usted empieza a comer. Bien, entonces solamente el GLP-1 se ha podido sintetizar, por lo tanto, agonistas de este fármaco, de esta sustancia, perdón, como el caso de las xenatida, la lisinatida y la liraglutida, son los únicos que se han podido sintetizar. Estos compuestos derivan de la saliva del monstruo de la lira. El monstruo de la lira es un lagarto que se produce en algunos pantanos y de la saliva de ese monstruo es que se obtenía este grupo de medicamentos. ¿Qué pasa? Que se describió que las enzimas que degradaban a las incretinas de manera fisiológica normal, al GLP-1 y al GIP, degradaban también estos fármacos. Entonces dijeron, óyeme, pero hay que hacer algo con eso. Entonces se crearon fármacos, obviamente, que bloqueen a la enzima, que es la dipeptidasa 4. Por eso se dan en conjunto. Normalmente se dan en conjunto los DPP4 con los GLP-1. Se dan en conjunto normalmente. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de medicamentos? Que como se derivan de la salida del monstruo de la lira, los efectos adversos son reacciones muy terribles. Por ejemplo, el paciente, aparte de los trastornos gastrointestinales, también hace pancreatitis. Inclusive se han asociado a la aparición de cánceres gástricos importantes, cáncer renal muy importante, este grupo de medicamentos.
Entonces se dan en conjunto con los otros, que son los DPP4, o los inhibidores de la dipeptidasa 4, que son las gliptinas. Las gliptinas, la sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina. Este grupo de medicamentos son muy utilizados hoy día en la terapia clínica. De hecho, mi abuela, que es diabética de larga data, ella consume vildagliptina. Muy utilizados. Son muy efectivos en el control glucémico, por lo que si bloquean a las sincretinas, si bloquean a la enzima que bloquea las sincretinas, obviamente esto hace que las sincretinas duren más tiempo desencadenando sus efectos y que haya una mayor liberación de insulina. Se libera más insulina, mientras más insulina se libera, pues menos probabilidad tiene el paciente de desarrollar cuadros de hiperglucemia. Normalmente los coadyuvantes se dan en combinación con los secretagogos o se dan en combinación con un sensibilizante. Casi siempre ustedes lo van a ver así. Viene en combinación con un sensibilizante y viene vildagliptina, por ejemplo, con metformina. O viene vildagliptina con glimepirida, por ejemplo, de 2 o de 4 o de 5. Van a venir siempre en combinación, porque por eso son fármacos coadyuvantes. Son fármacos que no se administran solos. Bien. Entonces las gliptinas lo que hacen es eso. Bloquear a la enzima que degrada las sincretinas. Hay mayor tiempo de duración de las sincretinas ejerciendo sus efectos. Por consiguiente, una mayor liberación de insulina y una menor probabilidad de que el paciente haga una hiperglucemia. Los efectos adversos de este grupo de medicamentos sí son muchos. También por de dónde derivan este grupo de medicamentos, pues tiende a tener muchos efectos adversos. Por ejemplo, tenemos cefalea, rinitis. El paciente hace muchas infecciones de vías respiratorias superiores, pancreatitis y muchas reacciones alérgicas. También estos se han asociado a la aparición de cánceres gástricos, inclusive sea de vejiga. Agonistas de la melina, como la pramlintida, lo que hacen es que estimulan el centro de el hambre, para que no te dé hambre, no quieras comer. Si no come, entonces no es necesario ni siquiera liberar insulina y por consiguiente tú no vas a hacer hiperglucemia. Eso es lo que hace básicamente. Miren, con relación a los bloqueadores de los SGLT2, les mencionaba que este grupo de medicamentos hoy día son muy utilizados, pero sumamente utilizados. Me recuerdan para el sábado próximo llevarle, yo tengo una guía que es el ABC de la diabetes mellitus, está sellada inclusive. Yo voy a hacer algo, yo la voy a regalar a alguien. La persona que más participe, la persona que mejor responda las preguntas, se la voy a regalar. Está inclusive sellada y es una guía de este año, del 2022. O sea que se la voy a regalar. Bien. Y voy a tratar, me recuerdan, porque cambié de teléfono y no perdí todas las informaciones que tenía, pero voy a tratar de enviarle la guía de la ADA del 2022 también del manejo de diabetes mellitus para que la tengan disponible. Entonces este grupo de fármacos lo que hacen es que impiden la reabsorción a nivel renal de la glucosa y por consiguiente si no se reabsorbe la glucosa a nivel de los túbulos renales, entonces no vamos a tener datos de hiperglicemia circulando en el organismo. Acá le pongo lo que son los compuestos hiperglucemiantes, que son los glucocorticoides. Por eso se debe tener precaución en pacientes diabéticos de darle glucocorticoides porque obviamente pueden producir datos de hiperglucemia. Son una gran familia de sustancias que se utilizan como hormona de reemplazo principalmente. Pertenecen al grupo de los corticosteroides. Y obviamente van a participar en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, favoreciendo procesos como el caso de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Además, este grupo de compuestos también poseen propiedades inmunosupresoras importantes, por eso en trastornos relacionados con inmunosupresión, por ejemplo, con aumento en la actividad inmune, se utiliza este grupo de compuestos. Ustedes van a ver muchos trastornos en los que se utilizan este tipo de compuestos, sobre todo dentro del área de la reumatología, tiene bastante utilidad.
Entonces, algunos compuestos que nosotros vamos a ver dentro de este grupo, tenemos el cortisol, tenemos la hidrocortisona, tenemos la cortisona, la prednisona, la prednisolona, la betametasona y la dexametasona. Son algunos de los que podemos mencionar dentro de este grupo. De utilidad clínica, en la práctica, los que más utilidad tienen son la hidrocortisona, la prednisona, la betametasona y la dexa. Son los que más usos tienen en la práctica clínica. Los principales usos que tienen, aparte de ser hormonas de reemplazo de manera sustitutiva, se utilizan como compuestos antiinflamatorios. Son muy potentes como compuestos antiinflamatorios, compuestos inmunosupresores y compuestos hiperglucemiantes. En la práctica de hoy nosotros vamos a utilizarlo como un compuesto hiperglucemiante. ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? Nosotros vamos a comprobar, obviamente, el efecto hipoglucemiante que tiene la insulina y vamos a comprobar el efecto hiperglucemiante que contiene los corticosteroides. Utilizaremos tres compuestos, destroza al 50%, al 5%, utilizaremos la insulina y utilizaremos la hidrocortisona. Entonces, vamos a tomar 2 ratoncitos y lo que vamos a hacer a ver, para que vean la parte que me interesa. Vamos a tomar un ratón número 1. El ratón número 1 lo vamos a pesar y le vamos a aplicar entonces, déjenme ver, dextrosa, el 5%. Mientras que el ratón número 2 le vamos a poner entonces la hidrocortisona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tomamos la glicemia basal de ambos ratones. Ratón número 1, glicemia basal, mírenla acá. Y ratón número 2, glicemia basal, mírenla acá. Entonces, venimos y aplicamos primero la dextrosa. Ratón número 1. Oh, me está pasando esto, discúlpenme. No sé qué pasa. Ok, ahora sí. Entonces, le aplicamos la dextrosa por vía intraperitoneal. Y luego, al ratón número 2, pues le aplicamos la hidrocortisona. Luego de que le ponemos dextrosa, vamos a ver que el ratoncito número 1 pues hace una hipoglucemia. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar la insulina regular. Perdón. Le ponemos primero la insulina regular. Una confusión mía. Primero la insulina regular, se le produce una hipoglucemia. Mírenla acá. Bajaron los niveles glucémicos. Y luego entonces a ese mismo ratón que le pusimos la insulina regular, entonces le ponemos la dextrosa para reponer realmente los niveles glucémicos. Y que obviamente el ratón vuelva a tener la glicemia como la tenía anteriormente o parecida a como la tenía anteriormente. Estaba en 102 primero, posterior a la insulina regular, al administrar la insulina regular, pues bajó a 71. Entonces se produjo obviamente una hipoglucemia. En comparación con los niveles glucémicos que tenía al principio, esto es una hipoglucemia en el ratón. El segundo ratón, que tenía 115, cuando le ponemos la hidrocortisona, subió a 177. Entonces luego lo que hacemos es que al ratón número 1 le ponemos la dextrosa al 50 para volver a reponer los niveles glucémicos a que estén parecidos a como estaban antes. Las conclusiones de este experimento sería el fármaco que disminuyó los niveles glucémicos, la insulina, el fármaco que contrarrestó el cuadro hipoglucémico fue la dextrosa al 50 y el fármaco que produjo hiperglucemia fue la hidrocortisona. Y recordarles esta semana que pasó, el martes, si no me recuerdo, era el Día Internacional de la Diabetes mellitus. Y es cuestión de todos nosotros cuidarnos y hacernos chequeos regulares, porque la diabetes no tiene edad. No tiene edad y gracias a Dios es una enfermedad que podemos controlar. Pasen buenas, sean felices y nos vemos la semana próxima.